Buenas noches, compañeros. Señor, muy buenas noches. Aquí estamos con el grupo pues conformado con Luigi, Bertilda, Osmayra y José Caucil, en la cual tenemos de presentar en esta noche pues nuestra exposición de época romana. Muy buenas noches. A continuación pues vamos a presentarles un preámbulo de nuestro trabajo, de nuestra exposición llamada pues época romana, en donde vamos a tener pues dos puntos claves de preámbulo a esta exposición. A todos los televidentes que están en este set, bienvenidos al programa Ecos Literarios. En esta noche tenemos una invitada especial. Contamos con la presencia de la historiadora Antonina Angioletti. Muy buenas noches. Un aplauso para nuestra historiadora, que en esta noche pues nos acompaña en nuestro set de grabación. Y tenemos también la dirección de la coordinadora Denis Campo. Le damos muchas gracias pues porque sin ella no había sido posible pues estos programas en la cual son de suma importancia para nuestras sociedades, para dar a conocer lo que pasó en la historia, lo que pasó literariamente, lo que pasó en aquellos tiempos. Y es por eso que aquí tenemos a nuestra historiadora Antonina. Otra vez un aplauso para nuestra Antonina. Y ustedes pues, en sus casas pueden ver nuestra historiadora, donde ella nos va a responder unas preguntas en esta noche. Y ustedes también, si tienen preguntas en sus hogares, también tenemos el WhatsApp para que usted también pues envíe sus preguntas para con nuestra historiadora. Bueno, doctora o historiadora Antonina, pues bienvenida a este programa, a este segmento. Gracias. En la cual pues es un programa más visto en Iberoamérica, conocido como Ecos Literarios. En esta noche pues tenemos una pregunta para usted y nuestra opinión pública, nuestros televidentes también quieren escucharla porque es de suma importancia de que ellos conozcan de la historia. En esta noche pues vamos a estar hablando para que usted nos explique qué pasó o qué hizo Constantino el Grande. La decisión de Constantino el Grande de trasladar la capital del Imperio de Roma a Constantinopla, fundada en el 324 a.C., tuvo como consecuencia la transposición de su centro de gravedad a la parte oriental del imperio. Correcto. Bueno, entonces ustedes, señores televidentes, pues escucharon qué hizo Constantino el Grande, uno de los grandes historiadores de nuestra época literaria, ¿verdad? Entonces, pues mire, señora Antonina, también nos llegó pues un WhatsApp diciendo qué pasó en el Concilio de Nicea. Bueno, el cristianismo incrementó su influencia a lo largo del siglo IV. Su propagación comenzó en Grecia, donde San Pablo visitó muchas ciudades como Corintio, Atenas, entre otras. Está bien, entonces pues nuestro televidente ahí, la doctora o la historiadora ha comentado o ha relatado lo que su pregunta en esta noche, qué pasó con el Concilio de Nicea, ¿verdad? Pues San Pablo, en la cual visitó muchas ciudades. Entonces, en esta noche terminamos el programa dándole gracias a Dios y a ustedes televidentes. En otra oportunidad pues sintonícenos, prendan su canal para ver su programa Ecos Literarios. Un aplauso para nuestra historiadora. Bueno, me correspondió el tema de la época romana, 146 a.C. y 326 después de Cristo. La época romana va desde la conquista de Grecia
146 a.C. hasta la extinción definitiva del Imperio Romano, en dos partes tras la muerte de Teodosio I. En 325 después de Cristo, su hijo menor Flavio Honorio heredó Occidente con capital en Roma, y su hijo mayor Arcadio heredó Oriente con capital en Constantinopla. En 88-63 a.C. Roma continuó su expansión, dominó lo que quedaba del reino seleucida tras la conquista de los partos. 31 a.C. Octavio Augusto conquistó Egipto tras derrotar a Cleopatra y marcó a Antonio en la batalla de Accio, que pone fin a la guerra civil. 42-31 a.C. 27 a.C. Octavio recibe el título de emperador. 14 después de Cristo comienza el imperio a principios de Octavio hasta el año. A partir del año 14 después de Cristo y 395 después de Cristo se vieron estos grandes imperios, el Alto y el Bajo Imperio, donde la dinastía de Julio, Claudia, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón y Vitelio, dinastía de Flavia, Vespasiano, Tito, Dominicano, dinastía de Antonia, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino, Marco, Aurelio y Cómodo, contrajo máxima expansión territorial de Roma en el Bajo Imperio. Dinastía de los Severos, séptimo Severo Pesinino, Níger, Claudio Albino, Caracallas, de 211 y 217, Geta Micro, y Leogabalo y Alejandro Severo. Se suceden los emperadores de escaso protagonismo. Aurelio, 270, destaca por la construcción de murallas alrededor de Roma. Periodo de la anarquía militar, crisis económica, epidemias de pestes, prisión de los bárbaros, reinado de Diocleciano, periodo de las Traquías y división del imperio, reinado de Constantino el Grande, reconstruye la unidad del imperio en 324, capital de Bizancio, edicto de Milán, 313, libertad de culto para los cristianos. Juliano apostata intentó fallido de restaurar el pagismo. Teodosio, desde 395 el cristianismo es la religión oficial del imperio. Muerte Teodosio y división definitiva entre Imperio de Oriente y Imperio de Occidente. Vamos a resaltar 7 puntos del Alto y Bajo Imperio. En el Alto Imperio, algunos emperadores como Adriano, 76, 138 a los antoninos, mantuvieron una actitud filohelénica que contribuyó a evitar el declive cultural de Grecia. Caracalla, 188-217, extendió el derecho de ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. 324-377 después de Cristo, reinado de Constantino el Grande, la decisión de Constantino el Grande de trasladar la capital del imperio de Roma a Constantinopla
La Vicencio griega, fundada en 324 a.C., tuvo por consecuencia la transposición de su centro de gravedad a la parte oriental del imperio. 313, Edicto de Milán, y 325, Concilio de Nicea. El cristianismo incrementa su influencia a lo largo del siglo IV. Su propagación comenzó en Grecia, donde San Pablo visitó ciudades como Corintios, Atenas, Tesalónica y Filipólis. 395, el cristianismo se convierte en religión estatal. Dale. Ya. La literatura griega en la época romana. Bueno, la literatura griega en esta época dejó de lado los asuntos de política y sociales y se dedicó a enfrentarse a la masa con la ficción o a recrear la cultura que añora el esplendor pasado ya irrecurable. Una de las características de esta literatura es la polémica entre el asianismo y el aticismo. Ambos conviven en la época imperial. Bueno, el aticismo es el seguimiento de los clásicos, sencillez, elegancia. El asianismo, lengua rebuscada, rica, cargada de efectos, más propia del oriente de la tradición griega clásica. En el siglo I a.C. es la edad de oro de la literatura latina, y en la literatura griega predomina la prosa y la retórica, mientras se precisa en una forma lírica. Bueno, aquí vamos a observar, aquí le traemos en la literatura griega cómo afecta, cómo está plasmada o afecta en la época romana. Empezamos por la historiografía. En la historiografía están los grandes personajes como Polibio, Dionisio de Halicarnaso, Diodoro Siculo, que Ciudadano Católico fue bibliotecario histórico en 40 libros. Plutarco de Queronea, el Ariano, que fue el creador del manual de Epicteto, Apiano de Alejandría, Eliano, Ateneo de Naucratis. En la parte de la novela están los siguientes autores: Caritón, Longo de Lesbo, Genofonteo de Efeso, Aquiles Tacio, Heliodoro. En la lírica bucólica conseguimos dos, lo que es Mosco de Siracusa y el Bión de Esmirna. En la filología, Crate de Malo, bibliotecario de Pérgamo, el Estatenes de Cirene, que fue el director de la biblioteca de Alejandría después de Apolonio Rodio. Apolodoro de Atenas fue un gran historiador. Y por último está Dionisio Tras, que él se caracterizó fue por la gramática y la literatura. Siguiendo con la exposición, podemos ver en la literatura griega en la época romana, desde el periodo helenístico, las ciencias son independientes de la filosofía. Podemos encontrar en las ciencias, encontramos como la astronomía, geografía, medicina y botánica. También podemos encontrar las matemáticas y las álgebras. En la astronomía encontramos pues los más relevantes: Hisparco de Nicea. En la geografía también encontramos Erastótenes de Cirene, Artinodoro de Efeso, y también encontramos a Estrabón. En la medicina y la botánica también tiene sus relevantes. Pedronio Gloria a Dios, Pedonio de Escordinés, y también tenemos pues Galeano de Pérgamo. En las matemáticas y en las álgebras
encontramos a Apolonio de Atenas, Diofanto y también Radbo de Alejandría. En la filosofía encontramos segunda sofística, cristianismo helenístico y neoplatonismo y oratoria. Encontramos a estos relevantes Nicetes de Esmirna. Eso se da pues según la filosofía sofística, según la sofística. Tenemos pues Herodes Ático, Luciano, Helio Artides, también encontramos a Claudio Eliano, Filostato, Libanio, Juliano Apóstata. Encontramos también en la filosofía el cristianismo helenístico. Encontramos Clemente de Alejandría, uno de los más relevantes, Orígenes y Agustín de Hipona. Estos son los del cristianismo helenístico. Vamos a ver ahora los neoplatonismos. Tenemos a Plotino, Porfirio, Jablinco de Calcis, Eunapio, Plutarco de Atenas, Proclo, Eunapio, y tenemos por último en la oratoria Dion Cristiano, Crisóstomo y Litanio. Estos eran de los correspondientes pues a los oradores, a la oratoria en concerniente a la filosofía. Bueno, entonces pues aquí está nuestra exposición para todos los compañeros que nos pueden ver a la seño. Pues nos esforzamos mucho para hacer estos videos, esta exposición, y tuvimos muchos inconvenientes pues para realizar este video, pero gracias a Dios lo hemos podido lograr. Pues y a todos los compañeros les pedimos disculpas por no presentar esto a tiempo, pero se nos presentaron inconvenientes. Pues nos disculpamos con la seño, con los compañeros, aún con la misma universidad, pero aquí estamos pues poniéndonos al tanto con nuestra exposición. Muy buenas noches, Dios les bendice a todos. ¿Por qué se dice que todos los caminos conducen a Roma? Todo conduce a Roma. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué es lo que quiere decir este viejo refrán? ¿Acaso es posible que todas las carreteras del mundo se unieran en Roma? ¡Oye, corre ese cacharro, vamos! ¿Por qué no lo corres tú? Bueno, en gran medida sí, ya que los romanos habían diseñado un entramado de rutas y caminos tan extensos como el enorme territorio que dominaron. Pero este refrán va mucho más allá cuando dice todos los caminos conducen a Roma, pues no está haciendo alusión solamente a este tipo de caminos donde transitan carros y caballos, sino también al nacimiento de muchas ideas fundamentales de la civilización occidental. Fue tan fuerte la marca que dejó este imperio en nuestra civilización que absolutamente todo lo que se dijo, todo lo que se hizo y todo lo que se pensó en los siglos posteriores tiene alguna relación con este pueblo que dominó gran parte de Europa y prácticamente todo el mundo conocido de aquella época. ¿Sabes quiénes fundaron Roma? Rómulo y Remo. Roma
Roma nació a orillas del río Tíber alrededor de 750 años antes del nacimiento de Cristo. En aquella época había varias ciudades griegas que se habían asentado a orillas del mar en la península itálica. Entonces, Roma, que todavía era muy pequeñita como un niño recién nacido, comenzó a crecer imitando el modelo de estas florecientes ciudades-estado griegas. Tal fue la influencia que ejercieron las ciudades griegas sobre ellos, que los romanos aseguraban ser descendientes de héroes de la guerra de Troya. ¿Recuerdan? Aquiles y Héctor. Bueno, los romanos decían ser parientes de Héctor, digamos, de los troyanos, ya que Eneas, un héroe troyano que era hijo de Venus, luego de abandonar la ciudad en llamas, viajó miles de kilómetros hasta llegar a la península itálica, en donde uno de sus hijos construyó un nuevo reino. Rómulo y Remo eran unos hermanos gemelos y descendientes de Eneas. ¡Hola, hola! Y por lo tanto, cuando fueran grandes, tendrían derecho a reclamar ese reino. Así que para evitar esto, su ambicioso tío, el rey Amulio, decidió abandonarlos dentro de una canasta a la orilla del río Tíber. Entonces una loba llamada Luperca descubrió a los dos niños recién nacidos y los amamantó como si fueran sus propios hijos. Cuando Rómulo y Remo crecieron, quisieron fundar una ciudad, pero intentando poner los límites de esa ciudad, los dos hermanos se pelearon y Remo murió. Así fue como Rómulo se proclamó fundador y primer rey de Roma. Ah, me olvidaba de una cosa. Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el mismísimo dios de la guerra. Así que en sus venas corría sangre divina, poderosa y muy combativa. Pero a la vez, no olvidemos que su tatarabuelo, Eneas, había sido hijo de Venus, la diosa del amor y de la belleza. Digamos que los romanos fuimos fruto de una mezcla explosiva, la guerra y el amor. ¿Cómo hizo la ciudad de Roma para ser tan poderosa? La República Romana. En sus comienzos, Roma fue gobernada por reyes. Cuando un rey moría, los ciudadanos ilustres se juntaban para elegir al sucesor. Es decir que en Roma, el poder siempre estuvo en manos de los ciudadanos ilustres y estos se llamaban a sí mismos los patricios. ¡Hola! ¡Te amo! Los patricios eran ciudadanos que pertenecían a las familias más antiguas de la ciudad. Un grupo de patricios, generalmente los más sabios y experimentados, formaban un consejo que limitaba el poder supremo del rey. Este consejo era el Senado. El Senado romano fue tomando poder y prestigio hasta que en el 510 a.C. abolieron la monarquía, o sea, echaron al rey. ¡Vete a tu casa y ya no vuelvas! Y se hicieron cargo de la conducción de su ciudad. Este fue el inicio de la República. La República duró casi 500 años y el Senado por lo general tenía el apoyo del pueblo, aunque cada cierto tiempo los sectores más pobres llamados los plebeyos, que querían mejores condiciones y más comida, se organizaban para conseguir mayores derechos. Para contener el descontento del pueblo, los miembros del Senado idearon una estrategia: obtener más riquezas conquistando otros pueblos. Así fue como con el pasar de los años, los romanos formaron un sólido ejército para expandir el territorio. Primero, a lo largo de la península itálica. Luego conquistaron Grecia, Galia y finalmente la poderosa ciudad de Cartago, que les pasó el control sobre todo el mar Mediterráneo. A medida que la extensión y la riqueza de Roma crecía, esta se volvía cada vez más difícil de gobernar. ¡Mamma mía! Hasta que llegó un general muy exitoso que se destacó entre todos. No. Fotos no. Fotos y autógrafos luego. Este general había ganado muchísimas batallas y un día decidió tomar el control absoluto de Roma para poner orden ante tanto barullo. Este general se llamaba Julio César. Y con él, Roma dio inicio a su época más gloriosa.